De la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y hoy quiero hacerte reflexionar porque estoy segura que en alguna ocasión te ha pasado que aunque sabes que el azúcar no te va a hacer bien, no te va a nutrir, al final te la acabas comiendo. Como si algo dentro de ti pudiera contigo y tomase el control. Llegas a casa o estás viendo una peli, sientes ansiedad, estás estresado por cualquier motivo, por el trabajo, por aspectos familiares o personales, o simplemente estás aburrido una tarde de domingo y ¡zas! Te das cuenta que llega ese momento en que estás comiéndote ese chocolate, esas galletas o ese snack que está en tu mano. Pues déjame decirte que no es un problema tuyo y que hay solución, que no tiene que ver con falta de fuerza de voluntad, sino que hay aspectos mucho más profundos que están ocurriéndonos, que están dentro de nuestro cuerpo y que muchas veces no somos conscientes. Activando esa parte consciente es posible trabajar en ello y generar herramientas que nos permitan funcionar mejor en nuestro día a día y mejor aún solucionar estos problemas que están tan presentes en nuestro día a día y que la mayoría de personas nos podemos sentir identificadas o nos han ocurrido en alguna situación. ¿Por qué? Porque hemos perdido el control o porque no teníamos las herramientas suficientes para poder hacer frente a ello. Por tanto, hoy quiero que descubramos por qué nos cuesta decir que no en determinados momentos a esos azúcares y qué es lo que realmente pasa en nuestro cuerpo. Y sobre todo, y más importante, cómo podemos hacerle frente y cómo podemos romper este ciclo sin sufrir. Antes de comenzar el episodio, como siempre, quiero recordarte que nuestros planes llegan a donde tú quieras, que tenemos y damos servicio a gente no solo de España, sino gente que está en México, en Colombia, tenemos pacientes que están en Australia, en Singapur, que al final la diferencia horaria no es un problema y que nos podemos organizar para que podáis seguir con vuestros programas, trabajar y cumplir vuestros objetivos y poder plantear procesos de cambio de hábitos que puedan ser sostenibles y que os lleven a reflexionar y sobre todo pues a poner en práctica herramientas como las que también os planteamos semana a semana en estos podcasts. No te pierdas este episodio porque estoy segura que te va a aportar información súper interesante para tu día a día, para poder romper este ciclo del que pensamos que no hay solución. Así que quédate hasta el final porque te voy a demostrar que hay soluciones y que es posible ganarle la batalla a los azúcares. Quédate y no te lo pierdas. Allá vamos. Bien, como siempre vamos a empezar por lo más básico y es que nuestro cuerpo es muy listo. Si nos pide en determinados momentos ese dulce, muchas veces es por algo. Y os quiero decir que ese algo no siempre es gula o debilidad o falta de fuerza de voluntad, como en muchas ocasiones se piensa. Mm, Creo que muchas veces no somos conscientes de que el azúcar está estimulando ese circuito en nuestro cerebro, ese famoso sistema de recompensa que se activa con esas cosas que nos dan placer inmediato, pues las redes sociales, el sexo y por supuesto también nos pasa con el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que recuerda nuestro cerebro? Pues que cada vez que comemos algo dulce estamos liberando dopamina, que es esa hormona que nos hace sentirnos súper bien instantáneamente. Pero al final el problema es que como cualquier otra droga, nuestro cerebro se acostumbra y nos pide más y más y más para conseguir sentir ese mismo efecto. El resultado es que muchas veces nos sentimos adictos a esas sustancias en sentido completamente literal. Entonces, si le sumamos
otra capa, que sería el desequilibrio de minerales, porque cuando tenemos antojos muy, muy intensos de azúcares, puede ser que tengamos cierto déficit de potasio o de magnesio. Y estos minerales, tengo que decirte que son clave para que nuestras células utilicen correctamente la glucosa como fuente de energía. De hecho, si no están de manera abundante en nuestro cuerpo nos pide a gritos esa energía rápida, y ahí es cuando aparece esa necesidad más compulsiva o ese deseo inmediato de querer consumir azúcar, ¿no? Entonces, también tenemos este cóctel de ingredientes, la suma del estrés, ¿no? Vivimos con un sistema nervioso simpático en modo alerta de manera continua. Parece que tenemos un león detrás que nos está persiguiendo todo el día. Vamos corriendo a todas partes, nuestro ritmo de vida es súper ajetreado, no tenemos ni un minuto para nosotros, y al final, ¿cuál es la manera que tiene nuestro cuerpo de calmar esto? Pues pidiéndonos algo que nos haga sentir bien de manera súper rápida, y ahí está el azúcar. Entonces, no es que seamos débiles, estamos de alguna manera biológicamente programados para caer en esas tentaciones. La buena noticia de todo esto es que si lo entendemos, podemos empezar a cambiarlo, y por ello parte de este episodio pues va a ir destinado a trabajar precisamente y plantear estas estrategias, porque os quiero hacer ver que muchas veces esa fuente de placer rápido, ese pensar en el azúcar, está asociado también a nivel psicológico, sobre todo a recuerdos de nuestra infancia, a un consuelo emocional o a otras situaciones en las que hemos buscado recurrir a esta herramienta para aliviar o hacer frente al estrés. Por ejemplo, pues cuando nos notamos más estresados o más tristes, buscamos esos elementos dulces de forma inconsciente, buscando autorregularnos emocionalmente. De hecho, como os decía, cuando normalizamos ese estrés crónico, esto también hace que se desregule nuestra insulina y se eleve el cortisol, y vamos a ser mucho más sensibles a estos antojos de manera continuada. Entonces, si una persona pues, duerme mal, está continuamente ansioso y tiene hábitos de alimentación irregulares, que sepáis que esto puede aumentar hasta un 50% el deseo de esa comida mucho más calórica al día siguiente, y por tanto pues esa necesidad o esa tendencia a recurrir a los azúcares. Entonces, ahora que ya sabes de alguna manera por qué tu cuerpo te pide ese azúcar, quiero que aprendas y sepas qué le pasa cuando le damos ese gusto, porque al final, como todo, esto supone un precio, ¿no? Primero, este azúcar va a dañar nuestras arterias, ¿no? Sí, como lo oyes, el azúcar, especialmente el añadido, el más procesado, lo que hace es oxidar el colesterol que conocemos comúnmente como el malo, el LDL, haciendo que se adhiera a las paredes de nuestras arterias y forme las placas, con lo cual esto nos puede llevar incluso a sufrir infartos. En segundo lugar, afecta también a nuestro hígado, y de manera bastante grave. Seguro que habéis oído hablar del hígado graso no alcohólico. Pues es justamente eso, grasa acumulada en el hígado por exceso de azúcares, sobre todo de fructosa. Esta fructosa no se quema fácilmente, lo que hace es que se acumula y daña este órgano vital tan importante sin que nosotros lo notemos. Y en tercer lugar, el azúcar nos afecta y sabotea nuestro apetito, ¿no? Hay una hormona, como bien sabéis, encargada de la saciedad, que es la leptina, que le dice a nuestro cerebro cuándo parar de comer. ¿Pero qué hace el azúcar? La apaga, la inhibe. Por eso nos podemos comer media tarta y seguir con hambre, y seguir con la cuchara cogiendo un trocito y otro más. Nuestro cerebro no va a recibir esa señal de oye, ya basta, has tenido suficiente, no necesitas más. Y al final nos sentimos cansados todo el día, incluso aunque descansemos bien, también ahí el azúcar va a ser el culpable. Incluso al depender de esa glucosa rápida, nuestro cuerpo no accede a esas reservas de grasa como fuente de energía. ¿Y esto en qué se traduce? En que nuestra energía va a ser mucho más inestable y notamos ese sube y baja emocional constante. Y por supuesto, y cómo no, esto también afecta a nuestras digestiones. ¿Por qué? Porque el exceso de fructosa nos puede generar muchos más gases, más inflamación, incluso molestias digestivas. Muchas veces lo que se etiqueta como intolerancia alimentaria no es más que un intestino saturadísimo de estos azúcares. Por tanto, cada vez que cedemos ante esos antojos, lo que estamos haciendo es meterle a nuestro cuerpo algo que le daña, algo que lo inflama,
lo descontrola e incluso le hace sentir peor. Pero no te preocupes que vamos a ver también cómo podemos desengancharnos y cómo podemos manejar estas situaciones tan importantes. ¿Por qué? Porque os quiero hacer ver que también tenemos que reaprender, en estos casos, a reconocer lo que es un hambre más fisiológica, más real, del hambre pues, más emocional, más movido por las situaciones y las cosas que nos pasan, ¿no? Y es que hay estudios que asocian el alto consumo de azúcar con mayor incidencia de ansiedad, de depresión e incluso de fatiga crónica. ¿Y esto por qué es? Porque después de ese subidón de azúcar viene una caída con su correspondiente bajón energético, la irritabilidad y mucha más ansiedad. Entonces, tenemos que trabajarlo desde la psiconutrición, porque esto quiere decir que estamos completamente desconectados a nivel alimentario y ahí tenemos que aprender a trabajar, aprender a tener esas herramientas que nos permitan reconducirnos y entender en todo momento qué nos está pasando. Incluso entender que tener que plantearnos el reducir o dejar el azúcar no tiene que ser visto desde el punto de vista de una tortura, ¿no? Creo que a veces nos tenemos que olvidar de ese enfoque de lo dejo todo de golpe, porque lo más posible es que se dé una recaída en pocos días y nos frustremos y nos sintamos mal. Entonces, al final tenemos que ser inteligentes, tener estrategias que seamos capaces de mantener. Y lo primero que os diría es que necesitamos cambiar lo que ponemos en nuestro plato, ¿no? Cada comida debería tener 3 pilares fundamentales: grasas saludables, buena proteína y mucha fibra. ¿Por qué? Pues porque estos nutrientes estabilizan nuestra glucosa en sangre, nos dan una saciedad mucho más duradera, reducen los antojos de forma natural. Pues, por ejemplo, en vez de desayunar una tostada con mermelada, pues ¿por qué no pruebas unos huevos con aguacate y unas espinacas salteadas, ¿no? Nuestro cerebro y nuestro intestino probablemente lo van a notar esa diferencia. En segundo lugar, potenciar la ingesta de potasio y de magnesio, ¿no? Porque la mayoría de personas, como os decía, que consumen muy poco potasio o magnesio al día, van a generar esa deficiencia y por tanto van a ser más tendentes a los antojos. Entonces, hay soluciones muy fáciles, pues jugos verdes con apio, espinaca, pepino o incluso podemos añadirlo en cápsulas si se nos complica. Y para el magnesio, pues sobre todo probar con citrato de magnesio por la noche, que nos puede ayudar a dormir mejor e incluso a regular todo el tema del tránsito intestinal. También el hacerlo progresivo, es que no tenemos que eliminar todo el azúcar de un día para otro, ¿no? Pues empezar por quitar esos refrescos, los postres, los snacks más procesados, ¿no? Paso a paso, porque eso ya le va a dar tiempo y margen a nuestro cuerpo y a nuestra mente de poder adaptarse de una manera mucho más sostenible. Y sobre todo, contad con este bonus poderoso, ¿no? El limpiar nuestro entorno. Si tenemos galletas en la despensa, no las vamos a comer. Y no porque seamos débiles, es que somos humanos, entonces si tenemos trampas, vamos a caer en ellas. Entonces, llenar nuestra cocina de opciones que no nos van a facilitar este proceso, pues es tontería. Vamos a intentar hacer una limpieza y evitar estas opciones que nos lleven a sabotearnos, porque al final no se trata de pelearnos con la comida, sino de reprogramar nuestro entorno, nuestras elecciones y tener esas estrategias y esas herramientas que nos permitan funcionar mejor, ¿no? Entonces, reorganizar vuestro plato, tanto emocional como físicamente, consumir cosas que os sacien visualmente, de manera mucho más consciente, que seamos capaces de poder percibir esas texturas, esos sabores, incluso analizar qué es lo que hacemos cuando estamos solos, aburridos, frustrados, cansados. El hecho de que nos visualicemos cómo funcionamos en esas situaciones nos va a ayudar también a generar estrategias que no estén relacionadas con la comida, incluso el poder generar un diario de emociones e ir anotando durante varios días cuando comemos sin hambre, qué es lo que sentíamos justo antes, qué es lo que nos apetecía, si nos lo acabamos comiendo o no, ¿no? El tener información de lo que nos pasa nos permite poder enfrentarnos a esas situaciones y generar esos recursos, incluso el tener siempre nuestro kit de emergencia, pues con opciones proteicas como un yogur griego, un poquito de kéfir, queso, un chocolate del 85, ¿no? Pues opciones que podamos recurrir a ellas en estos momentos, incluso actividades que nos reconecten, desde escuchar una canción que me encanta, darme una ducha de agua caliente,
salir a caminar, llamar por teléfono a un buen amigo, lo que vosotros sintáis que más os ayuda en esos momentos, pero tenemos que ponerlo en marcha. Y cómo no, si has llegado hasta aquí en este episodio, es porque buscas que te dé alguna estrategia pues un poquito más avanzada para poder enfrentarte a todo esto. Bueno, pues métodos para vencer esa adicción al azúcar hay muchos y al final necesitamos, como os digo, ponerlos en marcha y ver cuál nos funciona a cada uno de nosotros. Una primera herramienta que os daría sería la desparasitación intestinal. Puede sonar un poco extraño, pero es que muchas veces quienes controlan nuestros antojos son esos parásitos y hongos, como la cándida, que se alimentan de azúcares simples. Y cuando hacemos una desparasitación, pues con esos extractos naturales como la nuez negra, la artemisa o el clavo de olor, lo que hacemos es reducir esa voz interna que nos está pidiendo dulce de manera tan constante. Un segundo truco, pues el reparar nuestra flora intestinal, ¿no? Porque una microbiota sana, equilibrada, va a ser también clave para poder reducir esa ansiedad y esos antojos. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues con probióticos y prebióticos. Podemos usar suplementos, pero también a través de alimentos como el chucrut, el kimchi, el kéfir o incluso calditos de hueso que nos ayuden a reconstruir toda esa barrera intestinal, incluso a reducir la inflamación. En tercer lugar, el añadir en nuestro plato fibra fermentable. ¿Por qué? Porque esta fibra no solo va a mejorar nuestras digestiones, sino que alimenta esas bacterias beneficiosas que combaten la flora desequilibrada. Entonces, si no nos llevamos bien con esas verduras más amargas, podemos empezar con la inulina en polvo o el psyllium, que ya sabéis que os lo solemos recomendar también bastante. También el dormir bien, al menos esas 7 horas por noche, porque va a ayudar a regular el cortisol y al final esto también se traduce en que vamos a tener menos antojos de comida basura o de alimentos de peor calidad. Al final el descanso es una gran arma para poder estabilizar nuestras hormonas y nuestro apetito. Al final ves que son estrategias muy básicas, pero que nos pueden ayudar a desmontar esa necesidad por el azúcar de una manera muy, muy rápida. Y lo mejor de todo, como veis, es que no requieren de un gran esfuerzo, solo el ser constantes y empezar a ponerlas en marcha. Por tanto, pues os animo también a replantearlas en vuestra estructura diaria, en vuestra manera de organizarnos, en vuestra planificación para que empiecen a estar, porque esto va a ser clave también para que nuestro cuerpo y nuestra mente se reseteen. Porque al final yo creo que todos buscamos funcionar bien, sentirnos bien y que nuestro cerebro tenga una mejor relación con lo que comemos, una mejor relación incluso con nuestro cuerpo y que disfrutemos de esos sabores, ¿no? Y al final no tengamos que buscar recompensas rápidas continuamente, ¿no? Entonces, cuando dejamos el azúcar, nuestro paladar también cambia, aprendemos a percibir los sabores de forma natural y esos sabores vuelven a ser protagonistas y al final esto, como os decía, se traduce en que mejora nuestra relación con la comida. De hecho, uno de los trucos más simples para poder recuperar ese control es hacerte una pregunta mágica, ¿eh? ¿Me comería ahora mismo, por ejemplo, un plato de brócoli al vapor? Si la respuesta es no, pues probablemente es que no tienes hambre, solo estás aburrido o tienes ansiedad o tienes cualquier otra emoción que te lleva a la comida. Al final evita picar entre horas, pero no porque esté prohibido, sino porque cada picoteo va a activar tu insulina y hace que estés continuamente en ese ciclo de recompensa que veíamos, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer comidas más estructuradas, sean 2, sean 3, pero que sean completas, que sean ricas en proteína, en grasas saludables, incorporar esa parte de fibra, ¿no? Esos minerales como el potasio, el magnesio que veíamos para ajustarnos mucho más. Y ya que esto nos va a ayudar a tener ese control, porque quiero que recuerdes que no se trata de perfección, como siempre os decimos, sino de pequeños avances, pequeñas sumas diarias que nos hacen alcanzar esos mini objetivos que nos vamos planteando, porque cada vez que elegimos comida real, darle a nuestro cuerpo lo que realmente le beneficia en lugar de un ultraprocesado, le estamos enseñando, no le estamos castigando, estamos cuidándonos, ¿no? Que al final es también
esa parte interna lo que queremos conseguir, ese trabajo, ese autocuidado, esa mejora externa, pero también interna, ¿no? Y al final sentirnos más libres, no sentir que estamos pensando continuamente en la comida. Por tanto, pues al final queremos que entendáis que esa liberación del azúcar no significa el tener que vivir con miedo al dulce siempre. Significa que puedes elegir conscientemente y no desde el impulso. Que hay una parte física y emocional asociada pues, a esta necesidad, pero que podemos tomar decisiones desde la información, no desde la culpa, y que no tenemos que buscar siempre la perfección, que eso nos va a llevar a fallar, a sentirnos frustrados, fracasados, a que aparezcan una serie de emociones que nos desajusten, que nos lleven a boicotearnos, sino yo creo que aquí el enfoque es más el de me quiero conocer mejor, me quiero cuidar desde el respeto y quiero aplicar estas cosas que al final me van a ayudar a ir mejorando cada día. Así que si te has sentido identificado con lo que hemos hablado en este episodio, nos encantará que nos lo cuentes. De hecho, siempre os dejamos una cuestión al final y es que si has aplicado cualquiera de estos tips que hemos dado, pues que también nos lo puedas comentar en el podcast. Dale like, por supuesto, compártelo con esa persona que sabes que necesita esta información, que vive peleado con la comida un día y otro día, que al final siente que inicia un proceso y ese proceso es una tortura, porque al final esto no es solo un canal, somos una gran comunidad que no para de crecer y que está transformando la salud de muchísima gente. Así que os quiero dar las gracias por ello y bueno, nos vemos en un próximo episodio de este podcast. Os mando un fuerte abrazo, espero que podáis aplicar todo esto y que tengáis una semana estupenda. Gracias por acompañarnos. Desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real.